El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Amén. ¿Están aquí? ¿Todavía están en España, en la playa, en el sur de Francia? ¿Ya regresaron? ¿Ya aterrizaron del avión? ¿Ya? Uy, eso está que se mueve. Ya está. Es un placer, hermanos, estar con ustedes nuevamente después de un largo tiempo, un largo momento de poder compartir. Creo que todos hemos disfrutado de las vacaciones, de un tiempo de descanso. No sé si soy yo, hermanos, pero me parece que está un poco fuerte los retornos. Si me pueden bajar un poquito, muchas gracias. Como les decía, es un gozo, un privilegio estar con vosotros y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Sí, creo que ahí está un poco mejor. Gracias, hermano. Después de un tiempo de descanso, nosotros estuvimos en España descansando, visitando iglesias. Tienen el saludo de la iglesia de Vilafranca, que se encuentra a las afueras de Barcelona, con el pastor Dani, que estuvo ya en medio de nosotros hace un par de tiempo atrás. Un fuerte saludo del hermano de la congregación. Y también estuvimos visitando la iglesia del papá del pastor de David Barceló. Pastor David Barceló, que es uno de los pastores que supervisa la plantación de esta iglesia junto con el pastor Jairo. Y Dios dio la oportunidad de poder visitar, y también muchos saludos del pastor para la congregación. Muy contento de saber que hay un punto de misión de una iglesia que está creciendo aquí en París, y estarán orando por nosotros. Amén. Amén. ¿Están despiertos? No se duerman. Sé que acaban de comer, la digestión viene, acaban de cantar y entonces como que le entra el sueño más el calor, pero les aseguro no se van a quedar dormidos. El tema que vamos a ver hoy es un tema muy, muy importante, un tema que de verdad siempre me hago la pregunta, ¿por qué me tocan a mí esos temas? Pero el Señor sabe por qué me tocan a mí esos temas. Y quisiera que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a retomar la continuación de la predicación expositiva sobre Mateo. Ya estamos en el capítulo 21 de Mateo. Pronto ya para terminar, nos faltan unos cuantos capítulos. Pero más o menos, ¿quién recuerda cuánto tiempo llevamos estudiando Mateo? ¿Cuánto tiempo? Benjamín, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿2 meses? Uy, muy poquito. ¿Quién dice más? 2 años. Llevamos 2 años estudiando Mateo de una manera expositiva, estudiando porción por porción de la palabra de Dios y tratando de ser lo más fiel posible al texto y a lo que nos toca hoy. Entonces, Mateo capítulo 21, del verso 1 al verso 10, es la porción de la palabra que nos toca en esta tarde. ¿Lo tienen? Mateo 21, del 1 al 10, ¿sí? Mateo se encuentra entre Génesis y Apocalipsis, ¿lo tiene? Amén. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron la asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó él encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Oremos. Padre amado, Señor, venimos delante de ti porque tú eres, Señor, el único al cual nosotros podemos dirigirnos, al cual podemos poner nuestras vidas, al cual podemos, Señor, acudir para que tú puedas, Señor, llenar, Señor, nuestros corazones, hablarnos, oh Dios. Padre del cielo, te pido en el precioso nombre de Jesús, Señor, que tú nos hables en esta tarde a través de tu palabra, que tú toques nuestros corazones, que Señor, que tú rompas corazones duros, orgullosos. Que Señor, tú nos hables de tal manera que, bendito Dios, caigamos de rodillas delante de ti, postrados por el poder de tu palabra, postrados por el toque de esa espada de doble filo que penetra nuestros corazones, Señor, y que va a lo más profundo de nosotros, que nos descubre, que nos muestra nuestra condición tal como somos. Y la única opción que tenemos es de venir delante de ti, rogándote, Señor, por misericordia. Señor, perdón. Señor, sálvanos. Señor, alcánzanos. Señor, haznos, Señor, como tú. Bendice, Señor, tu palabra. Señor, ten misericordia de mí. Señor, no tomes en cuenta, Señor, mis debilidades, mi pequeñez, Señor, mis limitaciones. Ayúdame, Señor, te lo ruego con todo mi corazón a transmitir el mensaje de tu palabra para que mis hermanos sean bendecidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Hace calor. En punto de introducción, muchas veces, hermanos, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado donde tenemos que tomar una decisión importante. Una decisión que determinará muchas cosas en nosotros, en nuestro futuro, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida profesional o en nuestra vida como padres o algunos como hijos. Y esa decisión nos lleva a grandes consecuencias o nos lleva a tomar una decisión que no podemos ir marcha atrás. Y no es un azar, sino una diosidencia de encontrar a Israel y su familia aquí, Israel, de ver que tomó una decisión que tiene consecuencias. Y estoy seguro, hermanos, que todos en algún momento nos hemos encontrado en la marcha o al borde del precipicio o al punto de tomar una decisión muy importante que va a determinar y que va a cambiar y trastornar nuestras vidas. Y cuando la hemos tomado, muchas veces nos hemos encontrado en un camino oscuro, en un camino inseguro, en un camino donde no vemos dónde tenemos que ir, donde nuestra brújula no funciona, donde no encontramos los carteles de señalización que nos indican por dónde tienes que ir.
Miramos a izquierda, miramos a derecha, miramos arriba, abajo y no encontramos ninguna señal, no encontramos ninguna ayuda. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sé que muchas veces en algún momento nos hemos encontrado en una decisión como esta, donde hemos tenido que a veces levantar nuestros ojos al cielo y decir: Señor, ilumíname, Señor, ayúdame, Señor, extiéndeme tu mano, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer, muéstrame el camino que tengo que seguir, ábreme una puerta, ábreme un camino por donde tengo que andar. Hoy, hermanos, vamos a ver cómo en este tema tan importante, conocido como la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, una entrada triunfal que en verdad al estudiarlo y a desarrollarlo veremos que no es tan triunfal como nosotros lo pensamos en realidad. Esta parte del capítulo 21 de Mateo también es conocido como la semana de la pasión de Cristo. No la película La Pasión de Cristo, sino la semana de la pasión de Cristo. Y se le llama de esa manera porque esa semana es la última semana de Jesús en la tierra antes de morir. Una semana difícil, importante, donde Jesús se está acercando a la puerta de Jerusalén, donde Jesús está terminando de recorrer todas las provincias, haciendo milagros, haciendo prodigios, levantando a un Lázaro muerto. Todo eso está sucediendo antes de que Él entre a Jerusalén. Y tenemos a ese Jesús que está a la puerta, como decimos muchas veces nosotros, al punto de entrar a Jerusalén. Y vamos a ver qué tal o qué tan gran triunfante es esta entrada o esta famosa entrada a Jerusalén. Como decía hace poco, muchas veces nos encontramos en una decisión difícil, crucial, donde tenemos que tomar, donde el panorama no es claro, donde no vemos dónde tenemos que ir. Pero hermanos, recordemos algo que acabamos de nosotros hacer en memoria de Él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no está muerto. El pecado ha sido quitado por el Cordero de Dios y Él tiene el poder, la soberanía y el control de todo lo que existe. Y todo está bajo su mano y su control. Nuestro primer punto que veremos, Jesús tiene el control de todo. Jesús tiene el control. Segundo punto, el cumplimiento de la profecía, para aquellos que anotan y traen sus cuadernos y sus lapiceros, anoten. Y tercero, una falsa aclamación. Una falsa aclamación. El título de este mensaje es el verdadero sentido de la entrada triunfal. Acompáñenme entonces en los primeros versículos, los 3 primeros versículos de Mateo en el capítulo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron, dice, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla, traédmela. Y si a alguien les dice algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. En este momento, hermanos, Jesús se encuentra, como decíamos, después de haber hecho un largo viaje, pasando por Galilea, por el Jordán, por Jericó, y ahora estamos cerca de entrar a Jerusalén.
acompañado de una multitud, acompañando de mucha gente a su alrededor. Pero Jesús le dice a sus dos de sus discípulos, vayan y tráiganme a esta asna y su pollino. Jesús está rodeado de mucha gente que está exigiendo de él milagros, prodigios, y que tienen de él una visión muy diferente de la que es en realidad y de lo que ellos pensaban, querían, se imaginaban. Pero Jesús les va a decir, ahora volvamos a sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea, traigan a ese asno que está atado. Ellos no preguntaron, ¿por qué, Señor, nos mandas a traer a esa asna? Y si sucede algo, y si nos preguntan por qué lo hemos tomado, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a responder? Lo hermoso de este pasaje es de que el Señor les da una orden y al mismo tiempo que les da una orden, les da la respuesta que ellos tienen que dar si alguien les pregunta. Pero para poder entender un poco más, tenemos que tomar el contexto en aquella época de lo que está sucediendo. En las costumbres judías, detrás de cada casa había un patio. Y detrás de ese patio esto era donde se guardaban los animales, donde se guardaban el asno y una asna o cualquier animal que tú tenías. Entonces no lo hacían solamente por costumbre, sino también lo hacían por seguridad, para que no te robaran el asno o la asna que tú tenías, porque era un animal de carga, era un animal muy importante para ellos. Animal que les servía para hacer todos los trabajos y llevar todas las cargas pesadas. En ese momento estamos ahora viendo que el asna está, según el Señor, a la entrada de aquella ciudad. Pero para estar seguros, los evangelios nos ayudan a poder entender, Marcos y Lucas, a poder estar seguros de esta situación. Y Marcos en el capítulo 11, en el verso 2 dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, dice, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Lucas en el capítulo 19, en el verso 30, dice, id a la aldea al frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado nuevamente. Marcos y Lucas nos dan una precisión que justamente Mateo no da. Mateo les dice, vayan, lleguen a tal ciudad y encontrarán un pollino. Pero Marcos y Lucas nos dicen que cuando ellos entran en la ciudad, apenas han entrado en aquella ciudad, encontrarán la asna y el pollino atado. Una precisión muy importante. Una precisión que nos da ahora a entender por qué los discípulos fueron a buscar el asno y el pollino. Si nos ponemos en situación, es como si los discípulos tendrían que entrar a la casa de un judío, atravesar toda la casa, ir al patio de atrás, sacar el asno y el pollino y traerlo al maestro, lo que sería lo más lógico. Pero en esta situación no es así. El asna y el pollino están a la entrada de la ciudad amarrados. No están detrás de un patio de una casa. Precisión muy importante que nos ayuda a entender que los discípulos podían tomar el asno, podían tomar el pollino y podían llevarlo al maestro. Precisión también aún mayor que el Señor lo dice, si se encuentran con alguien, si ven al dueño de aquella asna y de aquel pollino, díganle, el Señor lo necesita. Pero hay algo que resalta y que tal vez no vemos con nuestros ojos naturales. Algo muy importante. Aquí, en estos primeros versículos, vemos dos de los atributos de Jesús como Dios. El primero es de que Él es omnisciente. Él tiene la omnisciencia de saber todo, en dónde se encuentra, de qué manera, en qué momento, en qué lugar, y todo Él lo sabe, nada se le escapa. Es por eso que los discípulos
no dialogaron con Jesús. Si nos siguen en los antiguos pasajes de Mateo, recuerdan, siempre que el Señor les decía algo, ellos respondían y los discípulos decían, Señor, ¿pero por qué? Pero Señor, no entendemos. Pero Señor, ¿por qué les dijiste esto? Pero Señor, ¿por qué aquí? Pero esta vez estos dos discípulos no hacen preguntas, no dialogan con el Señor. Ven que el Señor les da una orden y les da la respuesta para aquel dueño. En el versículo 3 dice, si alguien les dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Los discípulos habían recibido una orden, fueron a buscar, se encontraron con aquellos dueños y aquí vemos cómo el Señor es soberano, cómo Jesús tiene el control de todas las cosas. Él sabe que sus discípulos se van a encontrar con los dueños y Él sabe qué respuesta tiene que darles a aquellas personas para que no se alteren, para que no se enojen, para que ellos puedan dejar que la asna y el pollino puedan ser llevados por los discípulos al Maestro. Cualquiera de nosotros, si nos hubiesen agarrado la chaqueta, nos hubiesen agarrado la cartera o el teléfono, hubiésemos preguntado, oye, ¿qué haces con mi teléfono? ¿Qué haces con mi cartera? ¿Qué haces con mi chaqueta? Y viene el hermano y te dice, el Señor lo necesita. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo sería nuestra reacción, nuestra actitud? ¿El Señor lo necesita? ¿Acaso el Señor necesita un iPhone? ¿Acaso el Señor necesita tu chaqueta? ¿Acaso el Señor necesita de tu cartera? La respuesta del Señor es una respuesta muy profética y mucho más profunda y importante. El Señor no necesita de tus cosas, de tu material, de lo que tú tienes. El Señor estaba cumpliendo un propósito que ya había sido anunciado más de 500 años antes de que Él naciera. Vemos cómo Él viene a cumplir el propósito de Dios, llevando a paso por paso todo lo que el Señor había escrito de Él. El propósito de esa asna y de ese pollino y que se lo trajeran a Él venía a cumplir un propósito que vamos a ver en los versículos que siguen, un propósito eterno escrito muchos años atrás. Él es entonces omnisciente, soberano, todopoderoso, tiene el control de todas las cosas, nada se le escapa de la mano del Maestro, ni aún ningún momento de tu vida, en ningún momento de debilidad, de lucha, de conflicto, se escapa de las manos de nuestro Señor. Como decía nuestro hermano Luis al iniciar este culto, no sabemos cuántos de ustedes han tenido luchas, conflictos, problemas durante este tiempo de vacaciones. Pero hermanos, mi Dios es perfecto. Él sabe todo. Todo está bajo su control. Nada se le escapa. Ni nuestra salida, ni nuestra entrada, ni nuestro caminar. Todo está bajo su protección y su cuidado. De la misma manera que el Señor les dio esa orden a sus discípulos y les dijo, vayan, tráiganme la asna y el pollino. Ellos no entendían. Ellos no sabían la utilidad que iba a tener esa asna y ese pollino. Pero el Señor venía a cumplir un propósito más profundo. Y aquí es donde quiero abrir una pequeña paréntesis. A veces el Señor nos pide cosas de nuestras vidas. A veces el Señor toca donde más nos duele. A veces el Señor golpea donde tú menos esperas que el Señor te golpee.
A veces el Señor te pide esa asna y ese pollino y tú no entiendes por qué el Señor te dice, dame esa asna y dame ese pollino. Y tú luchas. Y el Señor te dice, dámelo, porque yo lo necesito. Porque es para cumplir un propósito aún más grande y más perfecto. Algo que tú no entiendes, algo que tú no ves, algo que tú no percibes con tus ojos. Pero algo que el Señor tiene para ti y para mí, mi hermano y mi hermana. Algo que el Señor quiere hacer con tu vida, en medio de tu familia, en medio de tu hogar, en medio de tu vida personal. Algo que Dios quiere obrar en tu corazón, pero tú luchas con Él. Si algo he aprendido con este poco tiempo, si hay una lucha, si hay una guerra, si hay una batalla que tú tienes que perder, es de pelear con Dios. Esa batalla ya está perdida. Esa batalla ya la ganó el Señor. Pero cuando Él ponga su mano y te diga, hey, yo soy el Dios omnisciente. Yo sé lo que sucederá mañana, pasado, dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 15. Yo tengo el control de todo. Nada se me escapa. Yo soy el Dios soberano. Yo soy el que cuido de mis hijos. Yo tengo el control de todo. Dame esa asna y dame ese pollino. Y nosotros nos mantenemos aferrados a esa asna y a ese pollino. Hermano, hermana, yo no sé cuál es tu asna, yo no sé cuál es tu pollino, pero tú lo sabes. Tú sabes a qué te estás aferrando. Te estás aferrando a algo que no tiene valor. A algo que el Señor te dice, entrégamelo, porque yo quiero hacer algo contigo. Segundo punto, viene a cumplir la profecía escrita hace más de 500 años antes de que Cristo naciera. El verso 4 al verso 7 dice, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Si analizamos esta segunda parte de este texto, nos damos cuenta nuevamente que Mateo insiste en mostrar algo que acabamos de decir desde que comenzamos Mateo estudiándolo. Mateo quiere mostrar que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Mesías, el esperado, que Cristo es el Hijo de Dios. Esta profecía es aquella profecía del profeta Zacarías en el capítulo 9. Abran sus Biblias, Zacarías capítulo 9, verso 9. No se duerman. Zacarías 9, verso 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. Aquella profecía de hace más de 500 años venía ahora a cumplirse en ese momento. El propósito de por qué se necesitaba la asna y el pollino aquí está. Para cumplir una profecía pronunciada o dicha hace más de 500 años. ¿No entendemos por qué la asna y el pollino? No lo entendemos en el momento. No lo entendemos cuando estamos en esa situación. Pero la verdad, cuando entendemos,
cuando vemos el propósito de Dios, son más grandes, son más amplios para nosotros. No entendemos por qué el Señor hoy nos pide la asna y el pollino. No lo entendemos. Pero tiene un propósito más profundo, más grande, más inesperado. Sé que se están muriendo de calor. Yo también, más que ustedes. Pero sigamos, no se distraigan. Solo un momento, solo 2 horas, no se preocupen. Amén. La profecía viene a cumplirse 500 años anunciada por Zacarías. Un acontecimiento que no fue llevado por puro azar. No fue las coincidencias que llevaron que eso se cumpliese. Todo tenía un propósito. El propósito perfecto de Dios de cumplir su plan perfecto de salvación. Y yo veo esto, hermanos, como unas partituras de música escritas por Dios Padre. Una partitura como una sinfonía escrita por nuestro Dios Padre, escribiendo cada nota, cada partición, cada tiempo, cada cambio de nota y de sonido. Y todo eso ahora viene a ser dirigido y orquestado por el mejor por el mejor jefe de orquesta que existe del universo, se llama Jesús. Esa partitura escrita como una sinfonía del Padre, cumpliendo todos los propósitos, ahora el que viene a darle un sonido, al que viene a ponerle melodía, al que viene a darnos cuenta a cada uno de nosotros, a poder percibir, es aquel jefe de orquesta, Jesús, llevando la melodía, llevando la partición, llevando cada nota para cumplir el propósito de Dios Padre. La profecía se cumplió. También tenemos que volver y entender un poco las costumbres judías. Algo que cada día más estoy aprendiendo y viendo. En capítulo 1 de Primera de Reyes, capítulo 1, verso 33, nos damos cuán importante es aprender las costumbres judías y saber por qué las hacían de esta manera. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 33 dice: y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en una mula, llevándolo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Verso 35, después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea el príncipe sobre Israel y sobre Judá. Primera de Reyes nos explica o nos muestra de que esa costumbre de subir al rey sobre un asno, sobre una mula, sobre un pollino, venía desde la antigüedad del Antiguo Testamento. Costumbre que ahora se vuelve a repetir miles de años después, a la entrada triunfal de Jesús, al entrar sentado en un pollino. Profecía que estaba siendo anunciada, pero también costumbre que tenía que ser respetada. ¿Se acuerdan cuando muchas veces hemos enseñado que Jesús vino a cumplir toda la ley? ¿Pero solamente cumplió toda la ley? ¿Solamente toda la ley? ¿Qué? Las costumbres. Cumplió las costumbres. Todas las exigencias que habían las cumplió. Y una de ellas también están aquí. Esa costumbre de que el rey era sentado en una mula, en un asno, y era paseado por la ciudad, y el pueblo proclamaba y decía: Él es el rey. Se vuelve ahora a repetir aquí en Mateo, en el capítulo 21. Vemos a Cristo montado en un pollino, entrando a Jerusalén.
siendo aclamado como el rey, como el hijo de David. Veamos Segunda de Reyes, en capítulo 9, verso 12. Segunda de Reyes 9, verso 12, y él dijo, así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron la corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Qué vemos allí? Otra costumbre más de tirar el manto para que el rey pasara. Costumbre que se vuelve a repetir, ¿dónde? Aquí, en Mateo, en capítulo 21, cuando el rey va montado en el pollino, vemos aquí ahora en el Antiguo Testamento costumbres que se hacían en medio del pueblo judío, que el Señor vuelve a cumplir aún no solamente la ley, sino también todas las costumbres, subiéndose en un pollino para que sea paseado y que todo el mundo lo vea. Y también ahora la gente tira su manto para que él pase, para que llegue a Jerusalén. Estos dos versículos o estas dos partes aquí del Antiguo Testamento aclaran la visión que acabamos de leer aquí en Mateo, en el capítulo 21, en la segunda parte de lo que estamos compartiendo. Pero lo más importante, hermanos, es de que aquel pueblo que estaba allí con él no sabían quién era el que estaba sentado encima del pollino. No sabían que Él era llamado el alto y sublime, que vive por la eternidad, el Verbo de Dios encarnado. Ellos no sabían quién era el que estaba sentado en aquel pollino. El pueblo de Israel esperaba a un Salvador, a un hombre de guerra, a un hombre montado en un caballo blanco con espada y con ejército, para liberarlos del imperio romano y de la opresión que ellos tenían. Pero Jesús va a entrar a Jerusalén montado en un pollino, no en un caballo blanco. La gente arrojando su manto y él va a entrar a Jerusalén. Veamos nuestro tercer punto, una falsa aclamación. El verso 8, 9 y 10 nos dice, y la multitud que era muy numerosa tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y descendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? El versículo 8 nos dice que una gran multitud lo seguía. Esa gran multitud, hermanos, era aquella multitud que primeramente los seguía desde Galilea, como decía, que los siguió hasta Jordán, que los siguió hasta Jericó y que estaban al punto de entrar a Jerusalén. Pero no solamente estaba esa multitud. El texto enfatiza diciendo, y la multitud era muy numerosa, mucha gente. Diferentes comentaristas hablan y dicen que el número de personas que se encontraban en ese momento con Jesús eran 2 millones de judíos. No estamos hablando de un grupo pequeño como nosotros. No estamos hablando de 1,000, 2,000 o 5,000. Estamos hablando de 2 millones de personas al punto de entrar con él
a Jerusalén. Y ustedes van a decir, hermanos, pero ¿cómo sabían que habían 2 millones de personas con exactitud? Los comentaristas cuentan que a través de los sacrificios que ellos hacían y del número de corderos que habían sido matados allí por el perdón de sus pecados, podían ellos contabilizar cuántas personas habían en ese momento. Ahora se imaginan si habían 2 millones de personas. Imagínense en cuántos corderos habían muerto en ese momento por la expiación de sus pecados. Pecados que no eran completamente borrados y quitados. El verso 9, que nos ayuda a entender algo mucho más profundo, y nos dice que la gente gritaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando yo leía este versículo, hermanos, y pensaba en esto y reflexionaba, la palabra Hosana para nosotros tiene una definición muy diferente al original. Cuando nosotros decimos Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene, ¿qué entendemos por ello? Entendemos una aclamación, entendemos una alabanza, entendemos una exclamación al Señor. Pero en realidad, la definición de esta palabra significa sálvanos ahora, te rogamos, sálvanos. Sálvanos, Señor, ahora te rogamos, sálvanos. Es lo que significa la palabra Hosana. En otras palabras, lo que ellos están diciendo en ese momento, cuando dice que la gente estaba ahí, que lo aclamaba, decían, sálvanos, te rogamos, Hijo de David, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos, te rogamos desde las alturas, sálvanos. Ese versículo 9 es una exclamación ahí en ese momento diciendo, Señor, te rogamos, sálvanos. Es el momento esperado, es el momento donde esperamos a ese rey que va a venir a salvarnos. Porque esa era la idea, la visión que ellos tenían. De un rey que venía a triunfar, entrando a Jerusalén con un ejército a liberarlos a ellos. Por eso cuando Jesús se sentó en el pollino, cuando fueron arrojados todos los mantos para que Él entrara a Jerusalén, ellos vieron allí la profecía de Zacarías diciendo, se está cumpliendo lo que el Señor nos había dicho. Se está cumpliendo lo que Él había escrito. Se está cumpliendo la promesa de David, que Él enviaría a un Salvador. Pero ellos imaginaban a un Salvador fuerte, a salvarlos del imperio y de la fuerza romana. Es por eso que ellos gritaban, Hosana, Hosana, Señor, Hosana. Te rogamos, Señor, sálvanos, sálvanos, Señor, te rogamos. Esa era la exclamación del pueblo judío en ese momento. No eran unas palabras de exaltación hacia Dios, no eran unas palabras de alabanza, de glorificar la persona de Dios. Eran palabras de auxilio, de socorro. Por favor, sálvanos. Palabras que ellos conocían muy bien. Escritas en el Salmo 118, en el versículo 25, donde dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te rogamos. Te ruego, oh Jehová, hagas tú prosperar todo, sálvanos. Lo que ellos estaban haciendo en ese momento, estaban suplicando, Señor, sálvanos. Sálvanos de ese imperio. Pero no sabían que aquel que estaba subido en ese pollino, hermanos, aquel que estaba caminando, entrando a Jerusalén, no venía a salvarlos del imperio romano. No venía a salvarlos de la opresión de los hombres. Venía a salvarlos de la pandemia más grande que existe en la tierra y se llama pecado.
Venía a salvar a la humanidad de lo que separaba el hombre de Dios. Se llama pecado, tu naturaleza caída y la mía. Destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y allí Cristo viene a salvarnos. Cristo viene a salvar a ese pueblo, a salvarnos a nosotros, pero no como ellos lo veían. No a salvarlos de una opresión de los hombres. Ellos querían ser libres de los romanos, querían ser libres de los impuestos y de la opresión y del ejército. Pero Jesús venía a salvarlos del pecado, de los que estaban separados de Dios, muertos, ciegos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado como al pueblo de Israel? Gritamos, Hosana, pero no entendemos el verdadero significado de aquella palabra. Y pensamos que Hosana estamos diciendo, Señor, te alabo y te bendigo, Hosana. Lo que estamos diciendo, Señor, ayúdame, sálvame, te lo ruego, sálvame. Hermanos, que ese Hosana nos pueda a nosotros quedar en la mente y en nuestro corazón. Podamos decirle, Señor, sálvame de mi pecado. Señor, sálvame de mi maldad. Sálvame de mi orgullo, de mi altivez. Sálvame de lo que me ata aquí en este mundo y que me impide crecer y servirte. Señor, sálvame. Señor, alcanza a mi familia. Señor, alcanza a mis hijos. Señor, alcanza a cada uno de mis miembros de mi familia, a mis padres. Sálvalos, Señor. Hosana, alcánzalos, Padre. Ellos te necesitan. Yo te necesito. Señor, te rogamos, Hosana, alcánzanos. Alcánzanos. El mismo Dios encarnado estaba sentado allí en ese pollino, caminando en medio de ellos, y ellos pedían por una salvación terrenal. Ellos pedían ser salvos de una opresión romana cuando Él venía a salvarlos del pecado y de lo más grande que nosotros tenemos y que no nos podemos nosotros liberar nosotros mismos. Por eso, hermanos, cuando decía que muchas veces nos hemos encontrado en momentos difíciles de tomar una decisión crucial que cambiará nuestras vidas, yo quiero hacerles una invitación. Seamos como Jesús. Cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. La asna y el pollino, el entrar a Jerusalén, todo eso tenía un propósito escrito por Dios para que se cumpliese lo que Él había profetizado a través de su profeta Zacarías. Y ahí la invitación que les hago, hermanos. Obedezcamos a la palabra del Señor. Cuando te invita a que tú le entregues tu vida, tu familia, tu tiempo, tu corazón y todo lo que tú eres para que Él pueda reinar en ti, transformarte, cambiarte y hacerte a su imagen, es una invitación a que tú dejes todo por Él. Cristo no se negó a entrar a Jerusalén. Cristo se subió en el pollino y entró a triunfar, no sobre un ejército, no sobre un imperio, sino sobre el pecado y la muerte, para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo podamos estar aquí sentados y escuchar la palabra de Dios. Cristo nos salvó de la condenación eterna que teníamos. Te invito a que lo apliquemos a nuestras vidas, que digamos, Señor, Hosana, te ruego, sálvame, sálvame, Señor, porque necesito de ti. Se preguntarán por qué
hermanos, le puso a este tercer punto una falsa aclamación. Porque cuando ellos se dieron cuenta que aquel maestro que había sido subido en ese asno y que entraba a Jerusalén, no venía a salvarlos del imperio romano. Venía a salvarlos del pecado y de la muerte, como lo acabo de decir. Y esa misma multitud, una semana después, aquella multitud que lo había proclamado rey, que decía, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, esa misma multitud, frente a Poncio Pilato, gritaban, crucifícanlo, mátenlo. Esa misma multitud en ese momento gritaba, crucifiquen al maestro. ¿Cuántas veces hemos tenido que venir delante del Señor y decir, Señor, sálvame, cámbiame, transfórmame? Y el Señor te dice, clama a mí, yo te responderé. Ven a mí, yo estoy a la puerta. Grita, hosana, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, pero apégate a Él de verdad. Hosana no es una palabra de alabanza, es una palabra de auxilio. Te rogamos, Señor, sálvanos. Pero hermanos, no seamos como aquella gente. Aquella gente que en ese mismo momento, días antes, proclamaban a Jesús, exaltaban a Jesús. 5 días después gritaban, mátenlo, crucifíquenlo, que muera, maldito, que muera en una cruz. A nosotros muchas veces venimos delante del Señor y decimos, esta vez sí, esta vez voy a dejarlo todo. Cuando tú vuelves en tu pecado, cuando tú vuelves a ensuciarte, cuando tú ensucias el nombre del Señor y el Evangelio, estás gritando, crucifícanlo. Estás diciendo, crucifícanlo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser como los de Berea, a guardar tu palabra, a atesorarla, Señor, a escudriñarla, a ver lo que tú tienes allí para nosotros. Señor, nosotros no queremos ser como estos hombres. No queremos pedirte, Señor, hosana, y después gritar, crucifíquenlo. Señor, ten misericordia de la iglesia bíblica, Dios soberano. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Desde la cabeza, desde nosotros los líderes, hasta el más pequeño de esta iglesia. Señor, ten misericordia. Señor, te rogamos en esta tarde, hosana, Señor, sálvanos, te rogamos, sálvanos, Señor. Haz de esta iglesia un faro de luz. Haz de esta iglesia hombres y mujeres transformados, cambiados, entregados por ti. No de doble ánimo, no de aquellos que se avergüenzan del evangelio, de la cruz,
Si no, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a pegarnos a ti, a morir para que tú crezcas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.